Ezequiel capítulo 16. Alabado Dios. Voy a leer para ustedes la santa y bendita palabra de Dios, con la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Dice en el verso 49: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos la bendición y el privilegio de estar en tu casa para alabarte, exaltarte, como lo hemos hecho, Señor, hasta esta hora, y seguimos alabando y bendiciendo tu nombre. Pero también tenemos la honra y el privilegio de escuchar tu palabra, de conocer tu palabra, Señor, lo cual te pedimos que seas tú hablando, ministrando, trazando tu palabra como tú quieras, como a ti te plazca. Señor, enséñanos. Señor, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, anímanos, conforta. Haz tu obra poderosa a través del poder de tu palabra. Haz como tú quieras, Señor. Tú eres el único que sabes y conoces todas las cosas. Espíritu de Dios, toma el control, Señor. Queremos, anhelamos y necesitamos, Señor, de ti, de tu palabra. A ti reprende y somete toda obra del enemigo, toda obra antagónica a tu palabra, a tu obra, a tu evangelio precioso, toda obra de incredulidad y toda ideología contraria y antagónica sea sometida, toda filosofía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, sin dejar de alabar al Señor. Gloria a Dios. Quisiera, con ayuda de nuestro Dios, hablar sobre el tema: lo que extermina a una sociedad. Amén. Lo que extermina a una sociedad. Exterminar, pues todos sabemos que es erradicar por completo algo. Amén. Y una sociedad, pues, es un conjunto de personas que residen bajo unas leyes judiciales, bajo unas normas, en un lugar o en un tiempo determinado. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y desde Nimrod prácticamente comenzaron a construirse las civilizaciones y las megatrópolis, amén, y las ciudades y grandes ciudades, pero el hombre siempre las construyó para someter, amén, para someter a la humanidad a su antojo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y estas grandes civilizaciones que han habido en el mundo, y aquellos famosos imperios, como el imperio de Nimrod, el primer imperio en el mundo, el imperio también asirio, el imperio sirio, el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio medo-persa, el imperio otomano, muchos imperios, el imperio chino, el imperio mongol, amén. Muchos imperios han surgido en el mundo, algunos más conocidos que otros, algunos mencionados en la palabra, gloria al nombre del Señor, como el asirio, el egipcio, el medo-persa y el romano. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y hubo también otras ciudades, amén, que fueron ciudades prósperas, ricas, pero que hubo algo que hizo que Dios las exterminara y las borrara de sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Esos mismos problemas
y esos mismos pecados y maldades que por los cuales Dios exterminó muchas sociedades están surgiendo hoy en día, y es una señal de alerta para todos aquellos que conocemos la palabra del Señor. Y a su nombre. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 16 verso 49, y he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Amén. Cuando nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Amén. El libertinaje sexual, la maldad, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, la zoofilia que había en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Pederastas, pedófilos, incesto. Aquello fue un desorden terrible en la humanidad, pero no fue ese exactamente la maldad que los exterminó. Esa fue una consecuencia de su maldad. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y la Biblia menciona principalmente tres cosas que llevan a exterminar una sociedad, una familia, una persona, una nación, un imperio. Gloria al nombre del Señor. Puede ser exterminado por Dios cuando éste entra en este eje de maldad, en estas pirámides de maldad que vamos a ver con la ayuda del Señor. ¿Cuántos alaban al que vive? Y el primer eje de esta maldad es la abundancia. Amén. La prosperidad. Gloria al nombre del Señor para siempre. Usted ve que muchos países que son pobres, gloria al nombre del Señor, que no tienen abundancia, que carecen de necesidades básicas, mantienen cierto temor a Dios, mantienen cierto respeto a los ancianos, a los padres, a las autoridades, a la palabra de Dios. Entonces el primer mundo le llama tercermundistas, amén, le llaman gente atrasada, gloria al nombre del Señor para siempre, pero no dejan de ser personas que tienen, hermano, temor reverente a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero cuando una ciudad alcanza la opulencia, alcanza la grandeza económica, una familia, una persona, una sociedad, una nación, un imperio, alcanza la cúspide de su, digamos, la cúspide de su clima económico, entonces allí comienza a surgir una serie de circunstancias que lo llevan a su declive y por ende a su exterminio. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, cuando por lo menos ciudades como Corinto, ciudades como Sodoma y Gomorra, eran ciudades, hermano, prósperas, llenas de riqueza, llenas de pan, llenas de abundancia, llenas de bendición, llenas de toda clase de comida y de trabajo, y allí había abundancia. De hecho, una de las cosas que mueve a Lot a moverse hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra eran sus riquezas. Él decía que el valle era como el Edén, como el huerto de Dios, era como de riego, gloria al nombre del Señor. Sus tierras eran fértiles, su economía era poderosa. Entonces sus conciudadanos comenzaron a llenarse de riqueza, comenzaron a llenarse de poder adquisitivo, de poder económico. Compraban lo que querían, tenían lo que querían, comían lo que se les antojaba, gloria al nombre del Señor. Y entonces esa opulencia, esa riqueza lleva a esta raza humana, a este ser, a creerse más que su creador. ¿Cuánto alaban al Señor? No es que tener X dinero sea malo, amén. Yo conozco hombres de Dios que Dios los ha bendecido, económicamente los ha prosperado, pero han sabido mantener su corazón
firme y humilde delante de la presencia de Dios. Pero cuando la gente, hermano, se cree que ha alcanzado las cosas, amén, por su trabajo, por su sacrificio, por su esfuerzo, cree que se la merece, cree que es más inteligente que los demás, cree que es más poderoso que los demás, cree que aquello, gloria al nombre del Señor, es eterno y no se va a acabar nunca, entonces entra en otra fase de decadencia espiritual que lo lleva al exterminio total y absoluto. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, Sodoma y Gomorra no fueron destruidas exactamente por su libertinaje, por sus orgías sexuales y por su depravación moral. Eso fue una consecuencia de esas cosas. Amén. Cuando una persona, hay gente, hermano, que cuando fueron estudiantes, que pasaban hambre por estudiar, que les tocaba sacrificarse, se hicieron ingenieros, se hicieron artistas, se hicieron médicos, se hicieron famosos, alcanzaron la riqueza, esa humildad se perdió, esa carisma se perdió, ese trato hacia los demás se perdió. ¿Por qué? Porque ahora ha alcanzado cierto estatus económico y comienza a creerse más que nadie. ¿Cuánto alaban al que vive? Eso afecta al ser humano, eso afecta a la sociedad. Por eso dijo el salmista: dos cosas te pido, no me la niegues antes que muera. Y dijo: no me des pobreza ni riqueza, no sea que me falte y niegue tu nombre, o no sea que me sobre y diga quién es Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y él dijo: manténme con el pan necesario. Y un hombre como Jabes le oró al Señor y le dijo: oh, si me bendijeras y ensanchara mi territorio. Y le pidió bendición a Dios. Pero en esa oración él dijo: pero guarda mi corazón para que no me dañe. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que le pidió. Amén. Es decir, Dios nos puede dar bendición económica. Él puede hacerlo. Amén. Pero en muchas ocasiones Dios no lo hace, hermano, porque sabe que este corazón corrompido se puede, hermano, pervertir y hacernos apartar de su misericordia y de su gracia. Así que es mejor, hermano, estar colando y bebiendo, pero ser humildes y estar con el Señor y estar dependiendo de Dios hasta que aprendamos. Y si no aprendemos, pues que Dios no nos dé nada, hermano. Porque ¿de qué sirve tener algo para irnos al infierno? Amén. Y el anticristo que lo disfrute. No, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, la primera maldad que cometieron fue la saciedad de pan. Se vieron con alimento. Se vieron con abundancia. Quiero esto, toma. 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 Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos y lo que necesitamos. Porque por querer, ¿quién lo quiere? ¿Sí o no? Por querer, hermano, haríamos libros. No una lista, libros, lo que queremos. Pero muchas veces de esa lista no son cosas necesarias. Y a veces ni siquiera son necesidades básicas. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, cuando los imperios que hemos mencionado anteriormente alcanzaron esta opulencia, esta riqueza, se creyeron grandes. Se creyeron importantes. Gente como los faraones se declararon dioses. Gente como los Nabucodonosores se declararon dioses. Gente como los Césares se declararon dioses. Y así, te ve todos esos imperios.
Amén. ¿Por qué? Porque lo tenían económicamente prácticamente todo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y cuando hay abundancia, automáticamente nos lleva a otro paso, que es la ociosidad. Ociosidad. Usted ve que en las ciudades del primer mundo abunda el ocio. Y hay ciudades que fueron hechas solo para ocio. La más famosa en el mundo, como Las Vegas. Fue hecha, es una ciudad que está en un desierto. En medio de un desierto está Las Vegas. Fue creada solo para el ocio. ¿Cuánto alaban al Señor? Y se les llama, por aquí por la costa mediterránea, la Sin City. Ciudades del pecado. Y son puro ocio. Hechas para el ocio. Para el despifarre. Hechas para desenfrenar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y allí va la gente a mostrar su cuerpo escultural, a mostrar su traje de baño el más caro, a enseñar las gafas más caras, a enseñar el coche más caro y más lujoso y más potente, aunque no pueda pasar 120, pero ese cochazo lo lleva ahí. A demostrar su tremendo yate, su tremendo barco, su opulencia. Y ahí el que más baila, el que más bebe, gloria al nombre del Señor, y el que más mujeres tenga, y el más pervertido, el más perverso, es el más famoso. Amén. Dice que Sodoma y Gomorra tuvieron abundancia de pan. Esa abundancia de pan los llevó a tener abundante ocio. Para todo era una fiesta. No es que Dios no quiera que no quiere que nosotros reposamos o reposemos, quiero decir. Él, hermano, quiere que nosotros disfrutemos de la familia, disfrutemos de nuestros hijos. El Señor dice en su palabra: goza de la vida con la mujer que amas. Amén. Ahí está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando se sobrepasan esos límites de ocio, porque el ocio no es de Dios. 6 días trabajarás. Amén. Y al 7º hay que descansar. Es bíblico. Dios no le agrada el ocio. Dios no le agrada a gente que no hace absolutamente nada. Nosotros debemos estar proyectados siempre en hacer algo. En aprender algo. En tener el cuerpo y la mente ocupada. Porque la falta de ocupación física y mental trae pensamientos perversos, trae tentaciones. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y entonces usted ve que el mundo del ocio no para de inventar cosas. Amén. Inventan terapias de todo tipo, bailes de todo tipo, inventan, hermano, cualquier barbaridad de cosas para entretener a la gente. Borracheras, discotecas, competiciones, X, Y, Z, cualquier cantidad de cosas. Eso sucedió en Sodoma y Gomorra. Ellos se creían, hermanos, grandes, poderosos, se creían el ombligo del mundo, la envidia del mundo. Y allí llegó Lot, un creyente llegó allí, a ese lugar. Se dejó prácticamente envolver, porque en el ocio se mueven principados y potestades de demonios.
Esa gente allí, esa gente se drogaba. No con las drogas que hay hoy en día. Se emborrachaban, se drogaban, se prostituían en orgías masivas, en barbaridades, en relaciones incestuosas, en zoofilia. Aquello era una depravación moral terrible, sin precedentes. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Pero qué lo llevó a eso? La abundancia de pan. La abundancia de pan los llevó al ocio, al entretenimiento, a querer tener más fiesta que trabajo. Más depravación, hermano, y más maldad y más basura. Y a medida que el hombre se introduce en la depravación, su corazón se inclina más en eso. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánta gente ha empezado? He escuchado testimonios. Han empezado a ver pornografía en una revistita ahí de dibujitos. Un muchacho me contó a mí eso en la cárcel, cuando iba a predicar. Dice, yo empecé aquí viendo revistitas de dibujitos y luego compró revistas de fotos. Y ya no quería eso, ya empezó a ver vídeos. Y ya no quería esos vídeos, ya quería cosas más fuertes, más duras. Y dice que un día estaba solo en casa, con toda su basura. Y entró una vecinita menor de edad y la tomó y la violó. Y él dice que él perdió como la noción. Y dice, y ahora estoy en esta cárcel pagando mi maldad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque la palabra dice que el corazón del hombre está inclinado hacia la maldad, hacia el mal. Por eso esa gente, hermano, que vive en esas noches, amén, de ocio, de maldad, esa gente, hermano, corre peligro. Y mucha gente de esa termina metido en líos, metido en problemas, fracturándose la vida, quebrando su futuro. Aquellos jóvenes, ¿cuánto alaban al que vive? Amén. Y algunos pues en el cementerio y otros en la cárcel. Entonces tenemos la abundancia de pan, la abundancia económica. Hay gente que con abundancia económica, incluso no a nivel de sociedad, a nivel familiar. Hubo una ocasión, conocí una familia, vecinos de la casa, gente muy tratable, humilde, pero él consiguió un trabajo en petróleo, y allá trabajar en petróleo en un año ya eres rico, literalmente. Eso se gana, que eso es una cosa grotesca lo que se gana. Una persona puede ganar 500 euros la hora, sin exagerar. Eso es una cosa grotesca lo que gana gente en petróleo. Y el que menos gana, cortando por ahí monte, se ganará a la hora 50 euros. Una cosa, una barbaridad. Y aquella gente, hermano, en un año se había cambiado su vida económica. Dejaron de hablarle a los vecinos. Dejaron de hablarle a todo el mundo, se creían, ¿verdad? Usted los veía, sus ropas y sus coches. Bueno, todos estábamos asombrados, qué bendición. Pero le entró esa cosa que le entra en el corazón del hombre. Tremendo. Y un día se le enfermó un hijo. Y no le encontraban qué tenía. Y se estaba muriendo el muchacho en el hospital. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no le encontraban qué tenía, el muchacho estaba muriendo, un niño como de 8 o 9 años. Mire, hermano, volvieron a cambiar, gastaron todo el dinero en médicos y no pasaba nada. Y venga a gastar, y venga a gastar, y venga a gastar. Y entonces ya empezaban a saludar, a ser tratables, a ser los de antes. Y uno dice, fíjese cómo el corazón del hombre se llena de esa soberbia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Que Dios nos guarde, amén, amados. Que Dios guarde nuestra vida y la sociedad donde vivimos. Gloria al nombre del Señor para siempre.
Entonces, dice que tuvieron saciedad de pan y tuvieron abundancia de ociosidad. Todo era fiesta y para todo era una fiesta y se inventaban fiestas y venga a emborracharse y venga a hacer locuras y cada vez más y cada vez más. Y usted ve que cada vez la gente inventa cosas más terribles. Y entonces usted inventó eso, entonces yo inventé uno más rápido, más duro, más fuerte, más poderoso y así van el mundo. Es una competencia desenfrenada. Y usted ve que los videojuegos en los últimos años han evolucionado. No hay algo que haya evolucionado en la historia de la humanidad tanto como los videojuegos. Tan rápidamente. Para entretener. Para mantener a la gente en el ocio. ¿Cuánto alaban al Señor? Que Dios nos guarde. Amén, amados. Entonces, de la ociosidad dieron otro paso más abajo. Y aquí es donde quiero llegar. Cayeron en la soberbia. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Amén. La soberbia es aquel sentimiento de superioridad, de creerse por encima de los demás para tratarlos con desprecio. Eso es soberbia, según el diccionario humano. Pero según el diccionario de Dios, vamos a ver qué es soberbia. Alabado el nombre del Señor para siempre. Números capítulo 15. Lo que es soberbia para Dios. ¿Lo tienen, amados? Dice en el verso 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, a ver qué es soberbia para Dios, así el natural como el extranjero, dice que ultraja ¿a quién? A Dios. Ultraja a Dios. Fíjese eso, si es fuerte o no. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. ¿Y por qué actuaba con soberbia? Verso 31 está la respuesta. Porque tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Amén. Y menospreció su mandamiento. Dice, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. En cada ciudad allá del pueblo de Dios, Dios tenía sacerdotes, y si no había sacerdotes, por lo menos un juez había. Amén. Y ese juez y esos sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Y el pueblo recibía el mandamiento, como lo recibimos nosotros hoy en día. Decía, no matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Esa ley moral todavía está vigente. Eso no es del Antiguo Testamento. Lo que pasó del Antiguo Testamento fue la parte ceremonial. Amén. La parte civil. Pero la parte moral es vigente. No adulterarás, no cometerás adulterio. Y el sacerdote y el juez enseñaban al pueblo la ley. ¿Cuándo alguien actuaba con soberbia? Cuando sabiendo el mandamiento,
sabiendo que tenía que honrar a su papá y a su mamá, sabiendo que no podía adulterar, que no podía mentir, que no podía hablar en vano en el nombre de Jehová, sabiéndolo, lo hacía. Entonces, para Dios eso es soberbia. Pastor lo dice, pero a mí me da igual. La Biblia lo dice y lo predican, pero bueno, yo voy a lo mío. Yo voy poco a poco, dicen algunos. Eso para Dios, esa persona está actuando con soberbia. ¿Por qué? Porque ahí dice, en el verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Cuando una persona cae, Dios tolera abundancia de pan. Bueno, Dios es el que bendice. Bueno, ociosidad, Dios ahí es tolerante ahí, esperando su misericordia, su paciencia. Pero cuando alguien toca ya este paso de la soberbia, dase por finiquitado, dese por finiquitado ya. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque hay algo que Dios no tolera, que es la soberbia. Dice la Biblia que Él abate a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice que antes del abatimiento es la soberbia. Antes del desprecio es la soberbia, dice Proverbios. Entonces la persona se llena de soberbia. Eso fue lo que mató a Sodoma y Gomorra. Porque ellos dijeron, nosotros podemos hacer lo que queramos. Tenemos dinero, tenemos posesiones, no somos dueños de nuestras tierras, somos dueños de nuestra casa, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar. Eso fue lo mismo que destruyó el mundo antidiluviano. Entonces, cuando una persona se llena de soberbia, comienza a desafiar la ley de Dios. Comienza a desafiar a Dios mismo. Y la gente dice, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Y me decían a mí cuando evangelizaba, cuando estaban las vacas gordas aquí, y usted viene aquí a hablarnos de Dios. Si aquí no necesitamos a Dios, aquí hemos salido adelante sin Dios y somos de los primeros países del mundo. No necesitamos a ese Dios aquí, eso lo necesitan los africanos y ustedes por allá en Sudamérica. Aquí hemos salido adelante sin Él. Gloria a Dios. Eso yo lo escuché, me lo dijeron más de uno. ¿Cuánto alaban al Señor? Soberbia. Cuando el corazón del hombre se llena de esa soberbia, menospreciando el mandamiento y la ley de Dios, nos habla de que el juicio de Dios está a las puertas sobre esa sociedad, sobre esa familia, sobre esa nación, sobre ese imperio, sobre esa persona. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Porque dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz, soberbia, dice que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, ya no hay medicamento, no hay antídoto. Finiquitado ha quedado. El exterminio de Dios sobre su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, la soberbia para Dios es menospreciarle a Él. Es menospreciar su palabra. Porque ¿qué es el hombre? ¿Qué es este simple vaso de barro delante del Creador? ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad hoy en día? Desafiando a Dios. Dios no existe. Dios es un cuento. Dios es una fábula, un mito. Dios es un cuento de hadas. Somos producto de una evolución. Venimos de no sé qué, de miles de años evolucionando. ¿Usted cree que eso no es soberbia?
creando leyes que atentan contra el orden bíblico de Dios, contra el orden natural, contra la familia, contra la niñez, contra la inocencia de los más pequeños, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque la gente dice, yo quiero andar como quiera porque yo decido sobre mi cuerpo, yo decido sobre mi vida, yo decido qué es lo que quiero hacer con mi vida. Eso es soberbia. Eso no es libertad, es libertinaje. Todo libertinaje trae destrucción sobre la familia, sobre la sociedad, sobre las naciones. El exterminio de Dios se acerca. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Y usted ve que cuando esa maldad sube al trono de Dios, Dios dice, lo quito del medio. Destruyó el mundo antiguo con el diluvio, porque no pudo soportar la maldad. La gente vivía 800, 700 años. Un pecador de 800 años hay que tener tarea para soportarlo. Esa pobre mujer aguantando ahí, o ese pobre hombre aguantando a esa mujer ahí 800 años. Un pedófilo 800 años. Un criminal, un ladrón 800 años. Un borracho 800 años viviendo. El Señor dijo, no más. No contenderá mi espíritu contra el hombre porque él es carne. Sus años serán 120 años y le recortó la edad a los 120. Y después en Salmo hace Dios otro recorte. Serán 70 y 80 y uno más robusto. No tendrán ni fuerza por ahí. ¿Y cuánto es la media de edad en el primer mundo? 80 años. Amén. Y ya una persona de esa edad pues poco hace. Pero si estuviera lleno de fuerza y energía, todavía estoy adulterando, pecando, mintiendo, robando, emborrachándose, drogando, haciendo lo malo. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Entonces dice, y he aquí, dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Le está diciendo el Señor al pueblo. Esta fue la maldad. Soberbia. Ellos se llenaron de soberbia. Ellos no nacieron así como estaban viviendo cuando Dios los destruyó. Ellos no nacieron siendo personas pervertidas. Nadie nace pervertido ni perverso. Nadie nace de esa manera. Nadie nace con un corazón corrompido, dañado. No nace un psicópata, no nace, se hace. Porque de niño lo violaron. Lo maltrataron, lo abandonaron. Un psicópata no nace, eso es evolucionismo. No, que hay un gen, que no, eso es mentira del diablo. No nace un psicópata. Nace un niño inocente, santo, puro, sin mancha, que si muere se va derecho al cielo. No nace un homicida, no nace un ladrón, no nace un mentiroso. No nace, se hace. ¿Cuánto alaban al que vive? Usted nació siendo un borracho, ¿no? Inocente. Solo aprendió después, cuando dejó entrar la maldad en el corazón. ¿Sí o sí? Dejó entrar la mentira, porque los padres le enseñaron lo que es mentir. Algunos le enseñaron a robar. Algunos pues no le enseñaron maldad, pero lo malcriaron tanto que lo hicieron un sinvergüenza. Un que todo me lo gano a fuerza de pataleta, un vago en la casa ahí haciendo nada y pidiendo nada más. Eso no es agradable a Dios. Entonces Sodoma y Gomorra se llenaron de soberbia, y cuando ellos se ensoberbecieron, su corazón se llenó de esa soberbia. Ellos dijeron, aquí podemos hacer lo que nosotros querramos y que nos dejen en paz, que nos dejen vivir como nosotros querramos. El Señor, pues vivan. Dios deja al hombre. Viva como quiera, pero aténgase a las consecuencias. Aquí vienen las consecuencias. Y ellos, no sabemos cuántos años, vivieron en esa opulencia, en esa ociosidad, en esa soberbia.
contaminando todo lo que estaba a su alrededor. Porque no solamente Dios destruyó Sodoma y Gomorra, destruyó las ciudades satélites que estaban alrededor. Pequeñas ciudades, pequeños pueblos, fueron destruidos también por Dios, porque se dejaron arrastrar y contaminar por esa soberbia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y usted ve que eso es lo que la humanidad quiere. La gente no migra ya a un país pobre, no se va a Haití a vivir, a comprar una casa. No se va a Ghana a comprar una casa, porque no gana nada. Gloria al Señor. La gente quiere irse a los imperios del mundo, a las mejores naciones del mundo. Pero cuando llega a esos lugares, y si viene de un país pobre, se queda como que estupefacto de cómo la gente vive en esos lugares. Y muchos se dejan arrastrar por ese pecado. Se destruye el hogar, se destruyen los hijos, se destruye la familia. Mire, hermano, el 98% de los inmigrantes que yo conozco han perdido su familia. O por lo menos, si siguen juntos, uno de los dos ha sido infiel. Historias que uno como pastor conoce. Aquello los desbordó, aquel desorden moral. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y usted ve que esta ciudad, no sabemos cuántos años, ellos se creían, mire, no nos pasa nada. Y que Dios, mire, no nos pasa nada. Y pecan, y mire, no pasa nada. Que vive la vida, que la vida es una sola. Soberbia. ¿Qué cuánto evangelio? Esos son unos anticuados, esos son unos retrógradas, esa gente, eso hay que exterminarlos y eliminar esa Biblia. Así escucha una gente hoy en día. Políticos y gente supuestamente culta. Porque parece que para ser culto hay que ser ateo. Parece que para que la sociedad lo integre hay que regar del evangelio. No, ellos vivan como quieran. Nosotros vivimos sirviendo a Dios. También tenemos derecho de creer lo que querramos. Y no andamos atacando a nadie. Ni somos homófobos, ni somos intolerantes, ni somos pedantes, ni somos malos ciudadanos. No, tememos a Dios, servimos a Dios, tenemos una sola esposa, gloria al nombre del Señor, y somos gente integrada en una sociedad que clama por ella, que ora por ella, que gime a Dios por esta sociedad, que pide a Dios misericordia. Ni somos ladrones, ni borrachos, ni mentirosos, ni nos drogamos, ni nos andamos cometiendo infracciones, atentando contra la vida de nadie. Porque el evangelio es amor, es poder de Dios, es transformación, pero es la verdad. Cristo es la verdad. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Hermanos, somos la reserva moral del mundo. La reserva moral del mundo. Ya es raro hoy en día tener una familia, un esposo y unos hijos, criarlos, educarlos, que no sean groseros, que no sean drogadictos, que no estén llenos de tatuajes. Ya eso es raro hoy en día. Pero nosotros lo seguiremos teniendo con la ayuda del Señor. Amén, amados. Que nuestro corazón no se llene de soberbia, de altanería, porque las naciones serán castigadas por Dios. Ahora o en la gran tribulación serán castigadas por Dios. Y nosotros miraremos principios de dolores. Y ya los estamos viendo. Miraremos principios de dolores y ya estamos viendo esos principios de dolores y esos juicios de Dios que vienen sobre este mundo por la soberbia. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto va a suceder de manera individual y de manera colectiva. Es bíblico. Amén.
Entonces dice la palabra, y aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia fue, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Al tener esa abundancia, tener esa ociosidad, ellos dijeron, bueno, aquí hacer lo que querramos, y vino de repente el juicio de Dios. Pero también dice, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, estas ciudades abandonaron, denigraron a los que pensaban diferente, a los que creían que no, que así no era, los echaron de ahí, los denigraron, al menesteroso, al afligido. Y usted no ve que Lot pensaba diferente y lo querían a Lot ahí, querían cargárselo. A Lot querían cargárselo, querían violarlo a él, a sus hijas. Eso es bíblico. Tremendo eso. Entonces los que no comulgan, los que no comulgaban allí con ellos, eran como tenidos en poco. No los ayudaban. Tú sigues siendo pobre y tú no entras en la onda, en el modernismo, en la moda. Terrible. Porque hoy en día parece que sucede eso también. Mire, los mismos problemas que tuvo la sociedad hace años atrás, lo está teniendo ahora. No, si uno no está de acuerdo con todo lo que la gente dice, entonces uno es un atrasado, un retrasado mental y todo lo que le quieran decir. No, respetamos. Los cristianos respetamos cómo el mundo quiera vivir. Porque la Biblia dice que el que es santo, santifíquese más todavía. Pero el que es el mundo, sea inmundo más todavía. Si el mundo se quiere tirar, hermano, en la depravación moral o inmoral e ir y hacer lo que quiera, nosotros debemos respetar eso. Pedir a Dios misericordia. Eso sí, pero nadie puede cambiar nuestros principios. También tenemos derecho a vivir nuestros principios, a vivir la palabra de Dios, sin cuestionar ni señalar a nadie, que cada uno, amén, marque su camino. Nosotros llevamos el camino del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. En Sofonías, capítulo 2. Alabado el Señor. Tiene abajo. Capítulo 2 de Sofonías. Dice la palabra del Señor. En el verso, vamos a leer desde el verso 9. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto le vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Hermano, quien se mete con el pueblo de Dios es soberbia. Dios lo toma como soberbia. Quien ataca al pueblo de Dios, Dios defenderá a su pueblo. Dios ha defendido a su pueblo, Dios defenderá a su pueblo. Nosotros no tenemos que defendernos de nada. Es Dios que nos defiende. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces que Dios libre
nuestras sociedades, hermano. Hay que seguir pidiendo por las naciones, clamando, intercediendo la misericordia de Dios, apelando a la misericordia y a la gracia de Dios. Porque, hermano, están sucediendo catástrofes, pero vendrán más. Que Dios nos guarde y tenga misericordia en nuestras vidas. Amén. La Biblia nos habla de guerras, rumores de guerras, nos habla de pandemias, nos habla de cosas terribles, de juicio de Dios sobre el mundo, para mostrarle al mundo: tú con tu soberbia no llegas a ningún lado. Humíllate, arrepiéntete, conviértete y vuelve a Dios, al Dios que te hizo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Alabado Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por tu palabra preciosa, por tu palabra poderosa, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de las naciones. Guárdanos, Señor. Guarda este pueblo. Guarda esta nación. Guarda esta sociedad, Señor. Toca los corazones de las almas, que vuelvan a ti. A ti, Señor, el creador de todas las cosas. Oh, porque mías son las almas, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún nuestra alma te pertenece, Señor. Oh, ten misericordia, ten piedad, Señor. Toca los corazones, toca las vidas. Quebranta toda soberbia, todo lo que no es tuyo, toda altanería. Señor, toda arrogancia. Que nuestros corazones no se llenen, Señor, de esa ociosidad, de esa maldad, de este mundo pervertido, Señor. Convierta, cambia, transforma. Haz tu obra preciosa y poderosa en cada vida, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, rompe yugos, rompe cadenas, rompe ataduras. Y toda obra de maldad y de impiedad venga a tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Padre, por el poder de tu Hijo amado Jesucristo. Oh, tu misericordia alcance las naciones y alcance la humanidad, oh Dios.